yo quería hacer algunas consideraciones sobre lo que acabamos de oír. La primera de todo es que me felicito de que tú compartas conmigo la idea de que lo importante es eso, buscar el diálogo y buscar la discusión. Es lamentable que en los 30 minutos que has tenido para hablar en ningún momento has buscado el diálogo, sino que has hecho un conjunto de agravios. No, sí, hombre, no. He intentado responder a la pregunta de sí, Andreu. Pero bueno, la verdad que no sé qué has dicho sobre análisis coste-beneficios. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son los inconvenientes? No te he querido decir más que una cosa exacta. Que el artículo de Clemente Polo hacía las cuentas de las ventas confundiéndolas con la producción y sin tener en cuenta los consumos intermedios. Está publicado y ambas cosas son falsas. No, está publicado en Bueno, español. si me da igual, el hecho de que sepan dónde está publicado. Este es el cauce. Oye, perdóname, no hablo de un artículo de expansión, estoy hablando de un artículo suyo. Sí, pero habrá escrito más, ¿no? O tú te defines por el único artículo que has publicado el otro día en La Vanguardia o donde quiera que sea. El artículo al que yo me refiero, que es un artículo científico donde tiene una serie de apéndices sobre las tablas incluyendo... Retiro, no quiero que esto sea la pauta de la confrontación. Yo la leí en expansión, lo siento, y el comentario que hicimos todos, los que leemos estas cosas, pensamos, ostras, qué confusión hay aquí. Pero si lo han metido en el artículo científico, retiro. No, además simplemente es amigo mío, no quiero ningún mío. Había evitado el nombre y todo. No sé si se han dado cuenta, había hecho alusión al documento de FAES, que es el de lo que... Bueno, pues... ¿Es seguro que es FAES quien publicó ese artículo? No, yo creo que no. Está colgado, está colgado su intervención en el Círculo de Economía, en el debate que organizó FAES. Entonces no es un artículo que publica FAES, sino una intervención colgada en la web de FAES. Sí, exacto. Es que es importante, ese tipo de cosas son importantes. Había hecho para FAES. Sí, había hecho para FAES. Es un comentario que había hecho para FAES. No nos perdamos en esto. Si es que yo estaba hablando de un artículo científico que trataba de medir, y además que yo mismo he criticado, porque al final, aun cuando digas que el impacto en términos netos de input output, es decir, descontando lo que son los consumos intermedios, de los intercambios entre España y Cataluña, es muy favorable a Cataluña. Y en consecuencia, si se redujera el intercambio entre unos y otros, Cataluña saldría muy perjudicada. Bueno, me parece que simplemente es decir algo que a instinto uno ya podía haber adivinado, ¿no? Es como cuando uno llega a la conclusión de que el agua tiende a caer desde los lugares más altos hasta los sitios. Hay un libro publicado de Xavier Cuadras y Montesquieu Joan que fija el impacto en el 5%, pero es que ese es de hecho 20. No, es que él hace el siguiente cálculo, yo no estoy bien dicho. Dice que si cayera el 50% este saldo neto que tiene Cataluña en materia de exportaciones, a ver si contamos los consumos intermedios, para ponerse al nivel de las relaciones que tiene ahora España con Francia, dos países fronterizos, ¿cuánto exportamos a Francia? Si acabáramos exportando, Cataluña exportara a España lo mismo que Francia hace a España, en proporción a su PIB, etc., entonces la caída podría representar un 20%. Y yo he dicho, ¿y por qué habría que caer lo de Francia? Probablemente se quedaría en un lugar intermedio. De hecho, y otros hablan de Portugal, y con el cálculo de Portugal sale el 9%, y con otros cálculos menos explicados, ¿verdad? Pues sale el 4 y el 5%. Bueno, oye, alguna cosa... Hay un libro, no es menos explicado. Digo menos explicados en el sentido de que no he visto en base a qué se dice. Pero vamos, pues igual. Es un problema de leer, no es un problema que publicado, es un libro de 70 páginas. O sea, a mí me dices cuál libro es. Montesquieu Joan y Xavier Cuadras, y al el lamento no haberlo leído, no sé si está el 4, el 5 o el 20, yo he dicho los que yo he conocido. Pero dicho esto, al final, tú no tienes nada que decir a esta objeción. No te he oído decir, no, mira, no es verdad, va a ser del 1% o por el contrario va a beneficiar a Cataluña. No lo sé. Segundo, a todas las consideraciones sobre los efectos del coste de la desaparición de Cataluña del euro, de la desaparición de Cataluña de la Unión Europea, no tienes nada que decir. Sí, tengo nada. ¿Lo he escrito? Varios artículos. Es que no me he venido aquí leyéndome primero a tu obra. Pero yo no voy a discutir. Pero yo no puedo hablar media hora más, Carlos. Sí puedes. Pero bueno,
sobre algunas de las cosas que has dicho. Primero, 4.000 millones, ¿verdad?, que te parecen pocos o te parecen muchos, y a lo largo de muchos años. Bueno, pueden ser pocos, pueden ser muchos. Desde luego, lo que no son es la desviación de Cataluña. La desviación de Cataluña de los últimos años, a 4.000 millones al año, no lo hubieras arreglado y no hubieras podido impedir el efecto de ajuste fiscal que se ha hecho. Porque la desviación de Cataluña está más bien en torno de los 30.000 millones en los últimos 2 años. Con 4.000 millones al año no hubieras podido arreglar. Esta tiene que haber olvido. La desviación se va acumulada. No. La desviación se ha acumulada. Sí, la tiene razón, pero eso, pero con 4.000 en 2 años no va a haber más eso. En cuanto al IVA, pues el IVA siempre, como te digo. No. Absolutamente. ¿Cómo se hace la financiación autonómica? En Alemania lo hacen de otra manera. No, en Alemania, en España. ¿Cómo se imputa a las unidades autónomas del IVA? Venga. Tienen cada una de las unidades autónomas en la parte que les toca. Que se coge menos los efectos de que se coge la recaudación. Que se coge la recaudación del IVA estatal y se imputa con un coeficiente del INE que tiene que ver con el consumo relativo de cada comunidad. Yo no estoy seguro de eso. Pero es igual, no discutamos más de eso. En cuanto a todas las demás cosas, pues que se te diga aeropuerto, decir que el aeropuerto, que el retraso en infraestructuras, yo no sé quién ha medido el valor capital exacto para decir que es el 13% cuando el PIB es el 19%, posiblemente sea verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, hay muchos sitios también donde pueden hablar de retrasos en infraestructuras. El corredor del Mediterráneo frente al corredor central de los Pirineos, pues habrá unos que juegan una cosa y otros otra. Los pagos de peaje, pues tiene usted razón. Los pagos de peaje en este país son más comunes que en otros porque las autopistas se hicieron en su tiempo. Lo que nos costó al resto de los españoles pagar el seguro, ¿verdad?, de cambio de aquellas autopistas que se financiaron con créditos en yenes y en Deutsche Marks, lo que nos costó luego meterlas dentro del presupuesto del Estado para luego privatizarlas, nos pareció que privatizarlas tenía algún sentido privatizarlas y por tanto que tuvieran un coste para los usuarios. Oye, en España no pasó eso, porque en España no teníamos autopistas, ¿sabes? Íbamos por carreteras bastante malas. Ahora las tenemos que las estamos introduciendo al presupuesto público. Sí, ahora sí. Como las cacaradas que se hacen aquí, igual, absolutamente igual. La N2, la Nacional 2, están en presupuesto público. La ordinalidad, yo no tengo nada en contra de la ordinalidad, me parece muy bien y creo que es lamentable que no se haya conseguido, ¿verdad?, que los efectos distribucionales tengan una limitación y por tanto estaría siempre partidario de hacerlo. Ahora, ya los ajustes según poder de compra, me parece que eso es muy dudoso, porque habría que ver cuál es el efecto de los poderes de compra sobre los sueldos y la capacidad de compra de los contribuyentes. Si solo miramos lo que cuesta, por tanto, eso... Sánchez Camacho, que lo había dicho. Y finalmente el tema del concierto. Yo entiendo que el tema del concierto pues es un tema irritante. Yo soy navarro, y empecé mi carrera política en el País Vasco y conseguí casi mi suicidio político poniéndome al concierto económico. O sea que a mí es difícil que alguien me hable peor del concierto que el concierto que yo tengo. Hablo de la situación de desafecto que puede sentir un catalán, si no te lo toques. Pero mi querido amigo, si estoy solamente haciendo una introducción, este no es el tema. Lo que trato de decir es que no era el concierto, obviamente, una pieza que encajara bien en un sistema de descentralización, pero teníamos otros problemas políticos. Los problemas políticos fundamentales eran que unos existían y era muy difícil hacer ningún óptimo paretiano cargándoselos primero, hablo del caso de Álava y el caso de Navarra, y que otros así han sido eliminados sencillamente como consecuencia de la declaración de provincias traidoras de Guipúzcoa y Vizcaya, porque se opusieron al levantamiento militar del 36. Cualquier restauración de la democracia vista en la perspectiva de 1975, 76, 77, 78, tenía que pasar por el reconocimiento de esto. Ahora bien, esto, el reconocimiento de los conciertos del convenio de Navarra, no tiene por qué implicar un trato de favor. Si a continuación, ¿verdad?,
el cupo por el que se liquida el gasto con el que deberían contribuir esos territorios forales al gasto nacional por las competencias que no tienen ellos asumidas o atribuidas, se calculara bien y se actualizara constantemente. Sería un sistema imperfecto porque unos tendrían, si quiere usted, una cierta soberanía fiscal y otros no tienen, pero en todo caso no sería un sistema sesgado en una sola dirección. Bueno, esto no se ha hecho y aquí tengo que hacerle un mea culpa. Yo he sido ministro del ramo y cuando ha llegado el momento de actualizar el cupo del País Vasco o el cupo de mi tierra, pues no lo hemos actualizado en el nivel que lo debíamos haber actualizado. Y esto ha sido así sucesivamente y hasta el momento actual. Y todavía en Navarra o en Euskadi, hablar de una actualización del cupo levanta todo tipo de sensibilidades. Pero es la única solución que tenemos. Tenemos que tratar de cerrar ese círculo extraño de que había unas tradiciones forales existentes que desaparecieron, unas sobrevivieron y otras desaparecieron durante la dictadura por motivos absolutamente inconfesables, con que no tengan un efecto indeseable por lo demás. Y solo una cosa más, y esta sí me preocupa. Los jóvenes tienen perfecto derecho a hacer lo que quieran hacer. De alguna manera el mundo es suyo más que de ninguno de nosotros. Pero los que tenemos experiencia, no el derecho, tenemos la obligación de decirles cuando están siguiendo causas que no tienen sentido, o cuando se están equivocando, o cuando de alguna manera están metiéndoles de matute un contrabando ideológico que no es cierto. Yo creo que ese es nuestro deber, y naturalmente cada cual lo haremos desde nuestros posicionamientos, seguramente con nuestros prejuicios y hasta donde nos alcance la inteligencia. Pero no puede ser que simplemente los jóvenes, por aquello de que todo esto, de lo que podamos decirnos de nuestra generación, les suene a chino, o porque con la excusa de usted no me puede, con sus prejuicios y sus temores propios de la ancianidad, limitar mi libertad de maniobra, puedan dejar a un lado una parte importante de la población que tiene derecho a opinar de lo que es su derecho colectivo y su destino. Fíjate, a mí esta parte no me ha impresionado nada. Yo estoy de acuerdo con esto, pero estamos detectando causas objetivas que en esos momentos están impregnando esa reacción, y esta es una, que los jóvenes no saben quién es Carlos Solchaga. Bueno, es normal, casi no lo saben mis hijos. Porque a veces saben quién es Carlos Solchaga. No. Sí. Andreu, ¿quieres tú plantear alguna pregunta a estos dos ponentes? Sí, a mí me parece extraordinario precisamente la confrontación de puntos de vista. Yo creo que esto no es lo que falta. Puede ser desagradable, puede ser... Que te pongas el micrófono, o sea, sí, que no te olvides de él. Muy bien. No, creo que me parece extraordinario el acto, la confrontación de puntos de vista, la exposición de argumentos. Creo que son muy difíciles de entender para la mayoría de los que están aquí. Estamos aquí, es una grado de técnica muy elaborada, que es precisamente se mezcla continuamente el debate político con mucha technicality del flujo fiscal, el flujo monetario, neutralizado por ingresos, neutralizado por gastos. Tengo que seguir eso es dificilísimo de seguir. Pero sin embargo, como está en el debate, yo creo que tenemos más carencia de debates de ese tipo que de lo contrario. A mí me gustaría hacer una pregunta no técnica. Aquí se ha construido un Estado federal, se llama Estado de Autonomías, el Estado central de toda la historia, y se ha intentado construir un Estado federal que se llama Estado, que es la Constitución. Durante los últimos 30 años ha habido 5 o 6 acuerdos de financiación autonómica. Cada vez que ha habido un acuerdo, se ha celebrado como un gran éxito por las dos partes. Y han salido, y han dicho hemos conseguido, hemos logrado. Los de aquí han dicho hemos arrancado de Madrid, pues tal, y los de allí han dicho bueno, pues hemos logrado que los catalanes, en fin. Entonces mi pregunta es, si uno mira con perspectiva histórica, la situación hace 20 años sería muchísimo más grave que ahora. Es decir, que se había, digamos, ese drenaje, era mucho más intenso. Es decir, ¿qué razón, qué explicación puede haber que después de estas aproximaciones a una posición más correcta, han sido insuficientes, han sido lentas,
¿por qué esto ha ocurrido ahora, no? Y luego, yo lo relaciono, todo lo que está ocurriendo no podemos verlo de lejos de lo que está pasando en Europa, ¿no? Es decir, los sentimientos nacionales es una cosa que estamos viendo, es un fenómeno vinculado quizá a la crisis, vinculado quizá se está agotando el proyecto europeo. A mí que eso más me preocupa lo que está ocurriendo es que el proyecto europeo no está a la altura y es a lo que a todos aspiramos, que si preguntan a los catalanes son los más europeístas que hay en todo el territorio. Es decir, que sin embargo, todo ese movimiento no estoy muy seguro que vaya a favor del proyecto europeo. Lo digo porque hemos visto recientemente que un partido importante en Holanda se está planteando salirse de la Unión Europea, en Inglaterra plantean tener unos lazos menos fuertes. Es decir, el movimiento nacionalista general que hay en Alemania y que hay en Francia, que es mucho más intenso todavía, también tiene algo que ver con todo eso. Es decir, si nos están mezclando una falla del proyecto común europeo donde íbamos a resolver todos nuestros problemas, o muchos de nuestros problemas, con nuestra historia concreta. Yo la segunda no me la sé, no la veo con preocupación, pero la veo con preocupación como cualquiera. Tengo ninguna ventaja comparativa. A mí me preocupa. De hecho, uno de los riesgos más importantes que tiene el euro se llama hija Le Pen. ¿Vale? Y esto parece que va en serio. No estoy hablando de Holanda, estoy hablando de la Gran Francia. ¿Vale? De lo primero, sí. Son ventas políticas de los acuerdos. La venta fácil es la absoluta. Hemos ganado financiación tantos millones. Al cabo de un tiempo la lectura es relativa. Nosotros hemos ganado, pero otros han ganado más. Cuando reubicas rankings no has mejorado, estás igual o peor. ¿Por qué se produce esto? Porque en la financiación autonómica actual hay una cláusula que ancla mucho, se llama cláusula de statu quo. Y luego los fondos, en el modo que funcionan, tienen una dinámica de difícil predictibilidad. Por ejemplo, en el último acuerdo de financiación, las comunidades que aportaban más que no recibían con el conjunto normal de fondos, que esto también es otra historia, 4 o 5 fondos y subfondos, etc., se les abría un nuevo fondo que era un fondo de competitividad, para el cual el Estado, en la ley de presupuestos, pone a disposición una cantidad. No se ata las manos, sino que dice cada año lo que puedo poner en este fondo. En este fondo participan las comunidades, repito, que no llegan a la financiación capitativa, pese a que aporten algo por encima. Pues es muy diferente que en este fondo entre Cataluña, Madrid y Murcia, que está a punto de entrar, me han dicho los que miran esto, Andalucía, que está ahora siendo bastante maltratada desde el punto de financiación autonómica. Maltratada. Claro, si entra Andalucía con 8 millones de habitantes, dado que el fondo se reparte con criterios poblacionales de todos los que son elegibles, lo que saca cada cual de esto, cada comunidad, está muy dependiente de quién está en el fondo. Que entre Murcia no pasa nada para la financiación que preveyó Toni Castells, pero que entre Madrid o que entre Andalucía, pues te puede minimizar lo que saques de este fondo. Entonces, es muy aleatorio la dinámica, porque las variables que se establecieron fueron un poco demasiado ad hoc para solventar el acuerdo y firmarlo y poder ir de vacaciones. En relación con esta misma cuestión, yo ahora los últimos datos, la verdad que ya no los sigo como cuando tuve que ocuparme de ellos, pero sí tengo la memoria histórica fresca de la situación de partida, porque yo hube de encabezar por parte del Estado la renegociación de la financiación autonómica de 1986, la primera renegociación, y la segunda del 91-92. Y en ambas, la verdad es que se podía comprobar una cosa: lugares como Madrid o como Cataluña salían extraordinariamente perjudicados cuando para la misma competencia veías los fondos que les transferías por comparación a la población que tenía que cubrir.
Las razones que hicimos a través también de la LOFCA y los organismos que se preveían en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, un entramado jurídico que era, digamos que, súper redistribuidor. Sobre una base ya muy redistribuidora de los ingresos y gastos del Estado, además componías una a nivel de las regiones. Y el resultado al final es que no era muy presentable, porque había determinadas competencias donde lugares como Extremadura o como Galicia podían tener por habitante hasta 3 veces lo que tenía Madrid o lo que tenía Cataluña. De manera que el primer efecto, y yo tuve con eso algunos problemas dentro de mi partido, a los que le pedía a Felipe González todo su apoyo, era tratar de convencer que en aquellos tiempos la mayor parte de las comunidades que no eran de nacionalistas estaban en manos de los socialistas, de convencer a los compañeros de los partidos socialistas de los diversos lugares que en la siguiente renegociación de la financiación a ellos no les tocaba casi nada, que a quien le tenía que tocar mucho más era Cataluña. Yo eso lo recuerdo perfectamente, de manera que es verdad que la situación puede ser hoy todavía asimétrica y puede ser insatisfactoria, pero tienes razón, que como era entonces a como es ahora ha mejorado sustancialmente y era de pura justicia. Luego ya el aprovechamiento político que hicieron unos y otros de lo que hemos sacado en Madrid o de lo que hemos obtenido o cómo así tranquilizamos, bueno, tenía mucho que ver con que aquí el liderazgo del nacionalismo lo tenía una fuerza que sabía que lo importante era garantizar la soberanía global de España y obtener el mejor acomodo para Cataluña. Cuando esa fuerza cambia su estrategia, cuando ya no considera que ese es su objetivo, pues naturalmente la forma de entender los nuevos acuerdos tiene que pasar por otras consideraciones. En cuanto a si esto que nos está pasando con Cataluña y otras posibles, digamos, acontecimientos de discusión de soberanía o soberanismo en España tiene o no algo que ver con lo que está pasando en Europa, la verdad es que a mí me resulta difícil saberlo. Es evidente que no hay conexiones claras, por decirlo así, entre los diversos nacionalismos o cuando una conspiración universal para romper el orden establecido del concierto de las naciones en Europa. El hecho de que no haya esto no significa, sin embargo, que las cosas en el mundo en el que vivimos hoy, el mundo global, interpenetrado por la información, ¿verdad?, no tengan conexión unas con otras. Pero es lo cierto que existen en estos momentos en diversos países con connotaciones en unos casos claramente próximas al autoritarismo y con ciertos recuerdos fascistas. Y otras veces sin esas conexiones existen ciertas tendencias que históricamente han venido a producirse así en momentos en los que los estados soberanos que incluyen estas regiones, nuestras nacionalidades, lo están pasando mal. En momentos en los cuales la aventura colectiva, ya sea de España después de la derrota del 98, ya sea hoy de Europa después de la crisis, no parece muy brillante. Y el belonging, el deseo de pertenecer a ella, no es algo que a la gente le atraiga, ¿no? Este de ser europeo tampoco es tan bueno porque ni crecemos mucho, ni acabamos de verdad de organizarnos, y encima desde Bruselas quieren mandar sobre los intereses de los holandeses, los flamencos, los estonios o cualesquiera otros. Y algo de eso hay. Ahora, cuando lo que estamos discutiendo son sentimientos nacionalistas, estas reflexiones de hacia dónde va Europa y tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad?, discutir una descentralización hacia abajo cuando tratábamos de ir hacia una unificación por arriba, pues la verdad yo comprendo que son argumentos que a la gente le dejan frío, ¿verdad? Pero es verdad que no parece razonable pensar que vayan a tener mucho éxito a lo largo y a lo ancho de Europa estos movimientos, digamos, de separación. Algunos datos en sentido contrario, bueno, es interesante ver después de los decenas de años, ¿verdad?, de pulsión separatista de Flandes, ver cómo los partidos nacionalistas flamencos han decidido prescindir del objetivo de la independencia. Es decir, que a veces puede pasar que, igual que hay
un flujo haya un reflujo en algún otro sentido, pero hoy por hoy me parece que la línea va en el sentido que tú mencionabas. Sí. Bueno, no, yo me ha interesado mucho efectivamente todo lo que aquí se ha dicho y digamos, y el contraste, el vivo contraste al que hemos asistido. Y desde luego me voy también con la perplejidad de algo que ha dicho Andreu. O sea, en matemáticas existe un sistema que es la búsqueda de la solución a través del método de las aproximaciones sucesivas, pero aquí hay que constatar que las aproximaciones sucesivas han resultado en incremento de la distancia. Sí. Perdona que te van a poner un micrófono, si es posible, para que quede grabado Joan Tapia. Un momento, ¿tenemos el micrófono? Hasta acá, perdona. No voy Mira, perdona que te interrumpa, pero como la otra vez me quedé sin poder preguntar, porque llegaron las 2, nos echaste a todos, pues hoy no estaba dispuesto a que pasara lo mismo, ¿no? Oye, aquí es la pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué después, lo que ha dicho Andreu, ¿no? ¿Por qué después de tantas aproximaciones, que es lo que estabas diciendo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Pues yo creo que Si me permite, Joan, y por qué una cosa que también ha dicho Andreu Miset al comienzo, que a él lo que le ha sorprendido es la velocidad. ¿Por qué ahora y por qué con esa velocidad? Sí, pues mira, yo creo que es claro, porque el último acuerdo de financiación no se cumplió. No se cumplió, como mínimo, las inversiones públicas del Estado en Cataluña, por parte de una ministra socialista. Una vicepresidenta socialista no cumplió el porcentaje de inversión. Y eso venía después de una sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, el tema oían las consecuencias económicas y las razones económicas, pero no podemos olvidar que la economía actúa sobre la política. Y aquí hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. En el fondo, esto es que lo aprendimos en el patio del colegio. Es Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Y aquí se dio un estatuto, 4 años después se quitó. Y eso evidentemente genera, si además hay gente interesada en generar, pues genera la situación actual, ¿no? Entonces, yo creo que eso... Y después hay el tema, también, pues me ha interesado mucho lo de Carlos José, pero claro, la ordinalidad no se ha cumplido nunca. Se tendría que cumplir. Es un principio aceptable, pero no se ha llevado a la práctica. Y eso genera acumulación de malestar. El cupo vasco se tendría que corregir, pero no se ha corregido nunca. Porque claro, eso genera muchas sensibilidades en el País Vasco. Bueno, pues y no corregirlo también genera muchas sensibilidades en Cataluña. Y cuando tú vas acumulando todo eso, entonces la pregunta para Carlos Ochaga, yo creo que lo que he dicho de los bancos, no hay ninguna duda, es un problema. Los dos bancos tendrían que instalarse en Madrid o en Luxemburgo. Alguien me dijo, ¿por qué tanta provocación? No hace falta llevarlos a Madrid. Se llevan a Luxemburgo y ya está, ¿no? Bueno, vale. Pero lo otro del comercio, hay Miquel Puig, que ha estudiado el tema bastante y que tiene sentido común, dijo el otro día, yo creo que en un artículo, lo ha dicho varias veces, una cosa que dice, bueno, la Volkswagen ya se ocupará de que no haya fronteras. Y ese argumento me parece consistente y da argumentos, porque, mire, la Volkswagen tiene mucho dinero invertido en Martorell. Claro, puede no invertir en el futuro en Martorell, si Martorell es una situación conflictiva, pero el que tiene invertido no lo va a perder. Evidentemente, si hay fronteras, lo va a perder. Y cuando dice la Volkswagen, pues dice la Nissan. Y ya. Entonces eso evidentemente sería un sistema de presión, dice, pues, como somos países endeudados, Cataluña y España, tenemos que obedecer a lo que nos digan los que nos van a pagar la deuda. Los que nos van a pagar la deuda dirán, oye, que no cierra la Volkswagen. Y ahí hay un tema
que yo creo que el parlamentario español pues ahí falla, y hay esa creencia en Cataluña que creo que es contraproducente. Eso evidentemente podría producir inconvenientes de transición, pero tendrían que ser cortos, porque si no el choque sería muy fuerte. Perdonad. Bien. ¿Algo que decir al respecto por alguno de los dos? Entonces, la última consideración. Bueno, es verdad que algo tendrá que decir Volkswagen y tantos otros, ¿verdad? Tendrían que decir. Pero hay cosas que es preciso considerar. Uno, las deslocalizaciones industriales ahora son prácticamente gratuitas, quiero decir, simplemente por una diferencia de costes uno puede, lo que antes parecía una burrada, ¿verdad?, desmontar toda una planta y tal de 800, de 1000 o de 5000 personas, se puede hacer y se están produciendo constantemente y trasladándolas, en el caso de Estados Unidos, a México y América Central, en el caso de Estados Unidos a Asia, el sudeste asiático. Bueno, al final lo que sí es verdad es que Volkswagen tendrá que tener una política global